Muy buenos días, comunidad IMA. Aquí estamos ya terminando la semana, no sin antes agradecer al Señor por todos los beneficios recibidos. Y lo hacemos con la proclamación del texto del Evangelio del día, que es de San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Hoy es bello escuchar en este texto del Evangelio que Jesús nos habla de no tener miedo, nos habla de confianza en el Señor. Aunque dice el texto que debemos de temerle, a Él sí tenemos que tenerle miedo, pero después nos habla de la bondad de Dios. No es que le tengamos miedo, no es que Jesucristo nos esté pidiendo que le tengamos miedo a Dios porque sea malo, porque Él puede mandarnos, que se goce en mandarnos al infierno, no. Porque después dice: aún los pajarillos que Dios los cuida, que son diminutos, que son pequeños, y cómo Dios está muy pendiente de cada uno de ellos. Dice el Señor: ¿a poco Él no va a cuidarlos a ustedes, que valen mucho más que los pajarillos? O sea, cuando Jesús nos está hablando de temer a Dios, es no temerle a Él, sino de ofender a un Dios que es infinitamente bueno. Ese es nuestro Dios. Santa Catalina de Siena nos dice eso. Dios no sabe hacer otra cosa que amar. Y nosotros hemos salido de ese Dios. Nuestra alma salió de ese Dios. Por lo tanto, nuestra alma no sabe hacer otra cosa que amar. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, de pandemia, de virus, de enfermedad, ¿a quién no le ha dado miedo? Nos ha dado miedo incluso de salir, de saludar, nos ha dado miedo de contagiarnos de este virus, y con justa razón que tengamos miedo. Pero también debe existir esa confianza en la ciencia. En estos tiempos sabemos cómo cuidarnos, sabemos cómo no nos podemos contagiar y contagiar a los demás, a los otros. Ya lo sabemos. El problema es cuando no nos cuidamos y cuando somos irresponsables. No te cuidas tú y por lo tanto no cuidas a los demás. No tener miedo es no tengo miedo, voy a hacer lo que yo quiera. Tampoco.
En estos tiempos que tenemos que cuidarnos, hay que cuidarnos. Hay que confiar en Dios, claro que sí. Hay que esperar que se haga la voluntad de Dios. Y esperar que se haga la voluntad de Dios Dios está esperando que tú, que yo, hagamos lo que tenemos que hacer. Porque Dios ya nos ha dado capacidad, nos ha dado voluntad, nos ha dado entendimiento, nos ha dado conciencia, para que su voluntad sea una realidad entre nosotros. Hagamos cada uno lo que tengamos que hacer, queridos hermanos, niños, niñas. Hagamos lo que tengamos que hacer, lo que estemos llamados a hacer. Vamos a trabajar por construir un mundo mejor. Vamos a luchar para que el mal no tenga la última palabra. No se la damos a Él. Le damos la última palabra a quien la tiene, al Señor. Y si caminamos con Él, no tengamos miedo. Dice San Pablo en una de sus cartas, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Dice Pablo. Y efectivamente, hermanos, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caminemos sin miedo, con esperanza en el Señor. Que tengan un hermoso día y un buen fin de semana. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos en el colegio y permanezca para siempre. Amén. Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Que tengan un hermoso día.